Shalom amigos, ¿cómo están? Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías por qué Dios le dio la Torá, la Biblia, al pueblo judío y no a otro pueblo? ¿Sabías por qué le entregó la Biblia en el monte Sinai y no en otro monte? ¿Tú sabías que las tablas de la ley en realidad eran cuadradas y no eran redondas como están por todos lados? Volviendo a nuestro tema, ¿tú sabes qué pasó en Shavuot? ¿Por qué se llama Shavuot? ¿Por qué se comen comidas lácteas? ¿Qué es Shavuot? Shavuot conmemora el día que Dios nos dio la Biblia, la Torá. Dios le ofreció la Biblia a todos los pueblos y no la aceptaron, pero el pueblo de Israel no preguntó y dijo, haremos y escucharemos. La aceptaron de todo corazón sin saber en lo que se estaban metiendo. Y cada año renovamos la dedicación a la Torá, que es el regalo de Dios. ¿Cómo se celebra? Son 2 días. La primera noche los hombres se quedan toda la noche estudiando la Torá. Eso en reparación al error, al pecado que cometieron, que la noche antes de que Dios entregó la Torá, se quedaron todos dormidos. Al otro día, en la mañana, van todos, niños, mujeres, hombres, al templo a escuchar los 10 mandamientos que son leídos desde una Torá, así como estuvimos todos presentes y todos juntos en el momento de la entrega de la Torá cuando Dios dijo los 10 mandamientos. ¿Por qué la fiesta se llama Shavuot? En realidad tiene 4 nombres. El primero es Zman Matan Torateinu, el tiempo de la entrega de la Torá. El segundo es Shavuot, semanas, porque se terminan de contar las 7 semanas que empezamos a contar desde el segundo día que salimos de Mitzray. El tercer nombre es Hag Akatzir, la fiesta de la cosecha, porque en Israel en este tiempo se empezaba la cosecha y especialmente del trigo. El cuarto, Yom HaBikurim, el día de las primicias. Hay 3 veces al año que se llevaba primicias al templo sagrado y en Shavuot se empezaba a ofrendar los primeros frutos de la cosecha. 5. Shavuot significa juramento. Es el día que Dios nos juró su entrega total hacia nosotros y nosotros nuestra lealtad hacia Él. ¿Qué se estudia en la noche cuando nos quedamos toda la noche despiertos? El Shla juntó las primeras y últimas partes de todos los libros de la Torá, Mishnah y algunos pedazos de la Kabbalah. ¿No sabes lo que es la Kabbalah? Fíjate aquí en este video, te lo explicaré. Y para finalizar, contamos los 613 preceptos. Esto se llama el Tikkun de Shavuot, el arreglo de Shavuot. El Arizal dice que el que se quede toda la noche estudiando y termine el Tikkun, este año no le va a pasar nada malo. Y el Admor Tzai dice que el que lo estudia va a recibir la corona de la Torá. Si no saben quiénes son estas figuras judías, aquí en otro video se los voy a explicar. Si quieren saber ahora quiénes son, hay una barra de comentarios, pregunten y enseguida les contestaré. En las 2 noches de la fiesta, las mujeres y niñas encienden las velas de Yom Tov. En el primer día se acostumbra a comer cosas de queso. Primer motivo, la Torá se compara a la leche. Así como un bebé no puede crecer sin la leche de la mamá, así también el pueblo de Israel no puede crecer, vivir sin estudiar la Torá, la Biblia. Segundo, hay algunos que opinan que por cuanto que recién habían recibido la Torá y habían sido obligados del kosher, de cumplir con la mitzvah del kosher, todavía todos sus recipientes no eran kosher y no los podían usar. Y así también con la carne, no tenían práctica todavía de cómo hacer shejitá. Pero el Rebbe de Lubavitch no recibe esta opción porque él dice que el pueblo de Israel ya comía kosher antes de recibir la Torah. ¿Quieres saber lo que es shejitá? En este video, haz clic ahí y te explicaré. El pueblo judío cumplía la ley de no comer un pedazo de un animal que todavía está vivo, Eber Minahai. Y por cuanto ellos pensaban que la leche se consideraba un pedazo de un animal vivo, y entonces por eso todavía no lo comían. Pero cuando Dios les entregó la Torá, ahí vieron que en la Torá está permitido comer leche. Entonces fueron enseguida y lo primero que hicieron eran cosas de leche. El segundo día, en el rezo de la mañana, se dice el rezo de Iskor, que es para los difuntos. ¿Por qué eligieron el monte Sinai para entregar la Torá si había montes más grandes, más altos y más bonitos? Cuentan que había una pelea entre las montañas. Cada una decía que sobre ella Dios iba a entregar la Torá. Una decía yo soy más bonita, una decía yo soy más alta, y había una chiquita de costado que no decía nada. Era chiquita y humilde. Y justo esa Dios la eligió para entregar la Torá, que era el monte Sinai. ¿Para qué? Para enseñarnos que la Torá se puede recibir solo con humildad.
Pero entonces, si es así, preguntemos por qué Dios no entregó la Torá en un pozo o en algún lugar más abajo que muestra más que humildad. Y eso mismo es lo que Dios nos quiere enseñar, que aunque sea que una persona tiene que ser humilde, igual tiene que tener un poquito de orgullo, que es el autoestima, la seguridad propia, que te ayuda a cumplir la Torá con más orgullo. Una pregunta muy interesante: ¿por qué le entregaron la Torá, la Biblia, al pueblo de Israel y no a algún otro pueblo? Y de hecho está traído que Dios, antes de darle la Torá al pueblo de Israel, pasó por todos los pueblos del mundo y les preguntó si querían recibir la cosa más preciada para él, la Torá. Dios empezó por los edomitas, que está más o menos por la zona de Egipto. Vino y les preguntó: ustedes, hijos de Sab, ¿aceptarían lo más preciado para mí, que es la Torá, la Biblia? Si la aceptan, serán benditos y tendrán larga vida. Los edomitas le preguntaron a Dios: ¿qué está escrito en tu Torá? Dios agarró y les dijo: no matarás. Ellos le dijeron: eso es ridículo, somos soldados, hombres de guerra, que vivimos de la espada. Entonces Dios siguió y fue con los hijos de Ismael. Ellos le preguntaron: ¿qué quiere tu Torá de nosotros? Dios les dijo: no robarás. Los hijos de Ismael le dijeron: no nos servirá, nosotros somos comerciantes, vendedores, y una ley como esa no nos va a servir. Entonces Dios se dirigió al pueblo de Tiro y Sidón y los que estaban en la tierra de Canaán. Ellos no la aceptaron y dijeron que la Torá es muy quisquillosa. Y así pasó Dios por todas las naciones preguntándoles si querían recibir la Torá. Y nadie tuvo la suficiente comprensión para estimar el valor de la Torá. Hasta que llegó el pueblo de Israel, que sin preguntar dijeron que sí. Y ahora vamos con el relato. ¿Qué fue lo que pasó desde que el pueblo de Israel salió de Mitzrayim hasta que recibieron la Torá? El pueblo de Israel salió de Egipto y empezaron a contar 49 días porque sabían que el día 50 Dios les iba a entregar la Torá. En Rosh Hodesh, que es el primer día del mes, del tercer mes, llegaron al Ar Sinai, al monte Sinai, y se quedaron acampando ahí cerca. El segundo y tercer día, Moisés subía a la montaña para hablar con Dios y después a contarles al pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés que hable primero con las mujeres y que les explique la Torá de una forma suave y general. Y después que vaya con los hombres y les explique explícitamente todo y detallado. Al parecer, Dios ya sabía cómo tratar con el hombre y cómo tratar con la mujer. Les dirás: ustedes vieron cómo lo saqué de Egipto y todos los milagros que les hice. Si ustedes van a cuidar mi pacto, que es la Torá, la Biblia, ustedes van a ser mi pueblo elegido, especial y santo. El pueblo le dijo a Moisés: todo lo que diga Dios lo haremos, y pidieron que Dios hable. Dios aceptó y les dijo: prepárense para el día 6 del mes de Sivan, laven la ropa, no se junten con la mujer y hagan mikve. Si quieres saber qué es mikve y cómo se hace, mira este video o pregunta en los comentarios. Llegando el día 6 de Sivan, antes de que amaneciera, Dios se adelantó al pueblo que todavía seguía durmiendo. Un dato interesante dice que Dios salió a recibir al pueblo como un novio sale a recibir a su novia el día de la boda. Y de repente se empezaron a escuchar truenos, relámpagos y la voz del shofar, que es el carnero, muy fuerte. Todo el pueblo estaba asustado. Moisés agarró y llevó al pueblo abajo de la montaña. El Midrash cuenta algo muy interesante e impresionante, que Dios agarró, arrancó la montaña, se las puso encima al pueblo de Israel y la montaña se hizo transparente como si fuera un vidrio y podían ver desde abajo de la montaña al cielo. Aunque el pueblo de Israel ya la habían recibido y habían dicho que sí, pero para que se fortalezca esa aceptación de cumplirla. Y por si alguna razón, algún día, algún judío llega a decir: mejor ya no quiero cumplir la Torá, no puede, porque Dios se la hizo aceptarla, cumplirla a la fuerza. Dios bajó al monte Sinai. Había un fuego tan grande que empezaba en el monte Sinai y llegaba hasta el corazón del cielo. La montaña temblaba. La voz del shofar se escuchaba cada vez más fuerte. Dios empezó de a poco, porque si empezaba todas esas revelaciones y ruidos a su máximo nivel, el pueblo no lo iba a poder soportar. Dios agarró y le dijo a Moisés que baje por segunda vez y le advierta al pueblo de Israel que no pueden llegar a tocar el monte Sinai, porque el que lo toque, aunque sea por querer acercarse a Dios, morirá. Al monte Sinai subió Moisés, Aarón y los Coanim, que eran los sacerdotes. De hecho, en ese tiempo los sacerdotes eran los primogénitos, pero después perdieron la opción de ser los sacerdotes por participar en el pecado del becerro de oro. ¿Quieres saber más acerca del becerro de oro y lo que ocurrió después?
aquí en este video o pregúntanos en los comentarios. Subieron a diferentes niveles. Primero subieron los Kohanim, después más alto subió Aarón y hasta la punta de la montaña llegó Moisés. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Hashem habló directamente con el pueblo. La voz era tan fuerte que el cielo y la tierra temblaban. Los mares y los ríos cambiaban de lado y los árboles se rompían. Hashem dijo los 10 mandamientos todos en el mismo momento. El pueblo de Israel escuchó, pero nadie entendió. Luego Hashem repitió lentamente el primer mandamiento. Cuando el pueblo de Israel escucharon la voz de Hashem, se sintieron como si hubieran sido besados por Hashem. Sus almas abandonaron sus cuerpos y todos cayeron muertos. Pero Hashem hizo un milagro y revivieron. Y el pueblo se sintió maravillosamente emocionados y dichosos al escuchar la voz de Hashem. Y sus almas otra vez abandonaron sus cuerpos. Dios volvió a hacer un milagro y los revivió. Pero después que pasó todo eso, el pueblo le dio miedo y tenía miedo otra vez de morir. Entonces fueron con Moshe y le pidieron por favor que él hable en vez de Dios porque ya no aguantaban más. La revelación de Dios era tan fuerte que sus cuerpos no podían soportarlo y tenían miedo de volver a morir. Y entonces Moisés empezó a decir los 10 mandamientos. Moisés hablaba y Dios le hacía la voz más fuerte. Ahora vamos a ver los 10 mandamientos sin explicación. Si quieren entender cada mandamiento, miren este video, ahí los explico. Si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden preguntar y enseguida les voy a contestar. El primer mandamiento: yo soy Hashem tu Dios y Creador. El segundo mandamiento: no tendrás ídolos, no los adorarás. El tercer mandamiento: no dirás el nombre de Hashem Dios en vano. El cuarto mandamiento: cuidarás el Shabbat. Quinto mandamiento: respetarás a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no robarás o secuestrarás. Noveno mandamiento: no darás falso testimonio. Y por último, el mandamiento número 10: no desees lo que tiene el otro. Al terminar la entrega de la Torá, Moisés tardó 40 días en bajar de la montaña. El pueblo de Israel contaron mal los días, se equivocaron y pensaron que Moisés estaba muerto. Si quieres saber cuál fue el pecado del becerro de oro y la continuación de la historia, mira este video. Y llegamos a la mejor parte, datos curiosos. 8 datos curiosos que no sabías. Primer dato: las tablas de la ley eran perfectamente cuadradas, hechas de una piedra de zafiro. Segundo dato: las letras en las piedras estaban grabadas de un lado hasta el otro y había un milagro que se veían bien si lo mirabas desde los dos lados, de adelante o de atrás. Tercer dato: hubieron 4 tablas de la ley. Las 2 primeras Moisés las rompió. Cuarto dato: las primeras tablas de la ley Dios las hizo y las escribió. Las segundas tablas Moisés las hizo y Dios las escribió. Quinto dato: el que tocaba el monte Sinai se moría. Sexto dato: aunque sea que el monte Sinai era en el desierto, creció pasto, flores y se puso bonito. Octavo dato: a lo largo del desierto tuvieron una nube de día y una antorcha de noche que les guiaban el camino. Y un dato más de regalo y muy interesante para ya finalizar con el video. Después de 210 años de estar esclavizado trabajando duro en Egipto, el pueblo de Israel no todos se veían bien física y mentalmente. Había gente que tenía lastimadas manos, pies, partes del cuerpo y mentalmente no estaban bien. Dios hizo un milagro antes de entregar la Torá y todos se curaron. Y no solo eso, les brillaba la cara de esperanza. Bueno, eso es todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse para ayudar al canal. Y ya saben, cualquier pregunta en los comentarios, ahí estaremos. Shalom a todos.